Ya, entonces, ustedes si se recuerdan un poco, haciendo un preámbulo, sabíamos que entonces que las enzimas presentan funciones biológicas son un rol importantísimo como su función biológica, son responsables principalmente de la catálisis de las reacciones químicas que ocurren en los cuerpos. Y aquí hay un dato que es súper freak, dice que la aceleración de las reacciones va por factores de 10 elevado a la 6 a 10 elevado a la 17. Y yo no sé si se recuerdan la clase anterior, mostré una tabla en donde salían reacciones que sin catalizador se demoraban millones de años y con un catalizador se demoraban segundos. Entonces, fíjense bien entonces que las enzimas realmente son un aliado para nosotros para que podamos tener un funcionamiento más o menos óptimo y obviamente bastante rápido. Una de las particularidades de todos los catalizadores, no solamente de los biológicos, es que los catalizadores se unen o participan de la reacción en un comienzo y una vez que se termina la reacción se vuelven a reconstituir. Por lo tanto, no se consumen en la reacción, ¿ya? Bueno, y este es otro dato freak también. Se han resuelto las estructuras tridimensionales de muchas enzimas mediante cristalografía de rayo X principalmente. Yo les mencioné en la clase pasada que cuando uno hace estudios de encaje molecular o docking, que se llama principalmente, uno trabaja con estas proteínas cristalizadas y una de las desventajas de trabajar con las proteínas cristalizadas por rayo X es que lamentablemente a veces las proteínas son de baja resolución y por lo tanto no están bien caracterizadas. Bueno, recordando entonces un poco la estructura de los aminoácidos, no se ve mucho la imagen, pero usted lo puede ver en su casa con mayor detención y ya los aminoácidos se los deben conocer. Recuerden que las proteínas entonces, como proteínas, las enzimas son polímeros de aminoácidos. De hecho, ustedes pueden ver que cuando nosotros vemos la estructura de las enzimas, vemos la secuenciación de ellas, cuyas cadenas laterales interactúan con ligandos unidos, que son en este caso los sustratos. Y los sustratos es cualquier molécula. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un catalizador, vamos a decir, químico, con un catalizador biológico? Es que el catalizador, la enzima, que el catalizador biológico es altamente específico, o sea, es para tal sustrato y solo para tal sustrato, ¿ya? También vamos a hablar de los coenzimas y cofactores, ¿ya? O hablamos de coenzimas y cofactores que son indispensables para actividad de algunas enzimas, pueden regular la actividad enzimática. El complejo activo enzima cofactor se llama haloenzima y una enzima sin su cofactor se conoce como apoenzima. Y vimos que habían cofactores, por ejemplo, como los iones metálicos, que es lo que viene a continuación. Iones metálicos como magnesio, manganeso, hierro, cobre, zinc, etcétera. Y estos cofactores tienen tres modos de acción posibles, entre ellos ser centro catalítico primario, facilitar la unión del sustrato mediante la unión por coordinación. Recuerden que los iones metálicos tienen por característica que forman complejos de coordinación. Y su otro modo de acción sería estabilizar la conformación tridimensional de una enzima. ¿Sí? Como coenzimas, ¿qué encontramos como coenzimas? Primero, moléculas orgánicas que son por lo general enzimas, vitaminas, perdón, ya estoy rayado con la enzima. Enzimas, vitaminas, dale, intermedios en el transporte de grupos funcionales, y aquí salen algunos ejemplos que los pueden revisar ustedes, y generalmente se les conoce como grupos prostéticos. No sé si me equivoqué, yo lo conozco con un nombre ya. Pues le dije que tiene pifia la presentación. Ahora, ya sabemos entonces que hay interacciones entre ellas, entre la enzima y el sustrato, que nosotros vamos a llamar en este caso las interacciones de la proteína ligando, que debería ser enzima-sustrato, eso es mucho más importante. Y dentro de las distintas interacciones, yo la clase pasada las nombré, pero no las expliqué con detalle. Aquí se muestran ejemplos y se muestran un poco las características que tienen estas interacciones. Por ejemplo, una de las principales interacciones que vamos a encontrar es el enlace covalente. Ustedes conocen el enlace covalente porque viene de la química general y de la química orgánica que vimos al comienzo de este curso, en donde lo que definíamos el enlace covalente como la compartición de electrones. Bueno, dentro de una enzima, la formación de un enlace covalente puede aportar o representar una estabilización de 40 a 110 kilocalorías por mol, lo que es bastante. Y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo a continuación
Acá tenemos un sitio activo, tenemos un sustrato y la enzima tiene una amina acá en esta zona. Y fíjense bien que cuando se activa la enzima, de alguna manera, eh, se, se une formando un enlace ahora en este sitio. Y por lo tanto se ha formado o se ha estabilizado esta especie transitoria, ya por en medio de un enlace covalente. Acuérdense que vimos modelos en donde la enzima a veces tenía que romper enlaces y en este caso lo más probable es que sea necesario hacerlo. Otro tipo de enlace que también se utiliza para estabilización es el enlace iónico. Acuérdense que el enlace iónico, a diferencia del enlace covalente, son cargas puntuales, ¿ya? En este caso, acá dice que es una atracción culómbica entre cargas completas positiva y negativa. Su estabilización es de alrededor de 5 calorías por mol, lo que es bastante menor al enlace covalente, mucho menos la estabilización. Y por ejemplo, nos encontramos nuevamente, fíjense bien, tenemos un sustrato que presenta polos, claro, está polarizado, presenta carga dentro de su estructura. Y fíjense bien que dentro del sitio activo hay cientos eh, regiones de los aminoácidos que estabilizan las cargas de este sustrato por interacción iónica. ¿Sí? Si seguimos avanzando un poco más, hay otras interacciones como la ion dipolo y dipolo-dipolo, que también son interacciones electrostáticas que involucran cargas parciales, es decir, cuando la molécula tiene cargas momentáneas, ¿ya? Y en este caso, la estabilización es aún menor, es una kilocaloría por mol de estabilización, lo que es aún menor. Y por lo tanto, nuevamente tenemos el mismo ejemplo anterior. En este caso, por ejemplo, se induce de alguna manera una estabilización, no hay una interacción directa se induce debido a estos deltas que aparecen acá. No sé si lo vieron con respecto a la diapo anterior. La unión era porque este nitrógeno era positivo y este grupo que estaba acá, este CO2 estaba cargado negativo, es oxígeno, ¿ya? Que podría provenir de un ácido. Acá en este caso también tenemos el extremo acídico cargado, desprotonado. Acá tenemos un grupo H que también tiene carga y fíjense bien que interactúa con este grupo ceto que está en la molécula. La interacción no es la misma anterior, ¿ya? Porque esta zona tiene un dipolo momentáneo, o sea, es un dipolo debido a la electronegatividad. Acá el átomo ya tenía una carga, esa es la diferencia, ya no es una carga puntual. Puentes de hidrógeno, o como le dicen algunos, enlaces de hidrógeno, también es una interacción dipolo-dipolo muy específica. En este caso, generalmente los donantes y los aceptores son los átomos nitrógeno, oxígeno. Aquí dice flúor, pero también hay algo que se conoce como puente de halógeno, ya que también se da en sistemas, me da la impresión que en sistemas biológicos, dentro de mi ignorancia, me parece haber alguna vez visto algo de puentes de halógeno. No estoy seguro si sea en cuerpo humano o en sistemas vivos. La estabilización es mayor, fíjense bien, incluso es mayor a la del enlace iónico de 3 a 10 kilocalorías, así que no deja de ser interesante entonces el aporte que presenta un puente de hidrógeno. Y esta simplemente es la interacción entre un átomo cargado negativamente y un átomo de hidrógeno que en general siempre se ven eh, desprovistos de sus electrones y por lo tanto siempre tienen una zona positiva y por lo tanto se forma este puente de hidrógeno. Tenemos otro tipo, lamentablemente no tengo ejemplo, que se conoce como complejo de transferencia de carga, que también es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. Involucra a los electrones pi de los anillos aromáticos, y de hecho incluso aquí especifica qué tipo, en dónde encontramos anillos aromáticos, y su estabilización es menor a 3 kilocalorías por mol, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, como para aclararle un poco más, existe, por ejemplo, si ya tengo un anillo aromático del que proviene de los aminoácidos y tengo que mi sustrato también tiene un anillo aromático y se mete al sitio activo, a veces se superponen un anillo sobre el otro y hay una especie como de interacción entre los dos anillos, ¿ya? Y esta interacción estabiliza a uno con respecto al otro. Eso es lo que se refiere entonces a un complejo de transferencia de carga, así a muy grosso modo por si acaso. Hay otro tipo de interacciones que son las interacciones de tipo hidrofóbica,
que estabilizan en gran parte, obviamente, a la desolvatación, porque hay un aumento de la entropía, y su estabilización es de alrededor de 0,5 kilocalorías. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos una superficie hidrofóbica entre este sistema que va acompañado de 6 moléculas de agua. Entonces ocurre la desolvatación y las moléculas de agua salen de este lugar y finalmente entonces eh, vemos que se estabiliza. ¿Sí? ¿Qué más? En fin, me parece que estas son las últimas. Estas son las interacciones de Van der Waals, que también son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. En este caso, el movimiento de electrones en la nube de electrones de las cadenas de alquilo induce la formación de dipolos temporales, ¿ya? Son muy importantes distancias cortas. Estas distancias cortas se refieren a no más de 3 4 átomos de carbono, porque está hablando de cadena alquílica, ¿ya? Y su estabilización es más o menos de 0,5 kilocalorías por mol por interacción, o sea, son bajitas, ¿ya? No sé si esto lo recuerdan, de que las cadenas alquílicas tenían efecto inductivo, no sé si lo recuerdan, de química general, química orgánica puede ser, ¿ya? No voy a entrar en detalles, pero a medida que aumentaba la cadena era mucho mayor este efecto. Obviamente, como les dije, el efecto no se ve más allá de 4 átomos de carbono. Yo diría que en el tercero estaríamos listo con esta, sería el mayor punto, sería el más intenso. Hasta el tercero sería ya el cuarto, ya es muy lejos. Bueno, eso tenía que ver entonces qué interacciones tiene la proteína con el ligando o con el sustrato, como ustedes lo quieran llamar. Y ahora vamos a ir un poco más profundo a la catálisis enzimática. La presentación sigue esta misma lógica de ser muy puntual, muy sencilla en cuanto a su exposición. Y vamos a ver algunos principios generales de la catálisis enzimática. A veces se me van las ideas, por si acaso. ¿Qué sabemos entonces, volviendo un poco al tema anterior que vimos en la clase pasada, en donde hablamos no fue tan, o sea, vimos mucho de catálisis, pero vimos los perfiles energéticos, cómo disminuían, bajaban, qué sé yo. Y vimos lo del estado de transición, los distintos modelos de encaje, qué sé yo. Pero en este caso, si recordamos lo que es un catalizador, ya sabemos que los catalizadores aceleran la reacción en muchos órdenes de magnitud sin consumirse. Acá dice que la velocidad de catálisis viene dada por el número de rotación que tengan los sustratos o de las moléculas. Una reacción puede alternativamente ser promovida, acelerada en lugar de catalizado por un aditivo que se consume. Es decir, que hay algunos casos, otra cosa que afecta a la catálisis. Un catalizador heterogéneo no se disuelve en solución. La catálisis generalmente tiene un lugar en superficie. Nosotros tenemos catalizadores homogéneos que se disuelven en solución, donde tiene lugar la catálisis, y toda la catálisis se debe a una disminución de la barrera de la energía de activación o de la activación, en este caso que la tenemos caracterizado por el delta G doble daga. Si no me equivoco, creo que esto lo vimos en la clase anterior. Si no es así, lo podemos ver ahora. Ya sabemos entonces que las enzimas son bastante eficientes y son eficientes a bajas concentraciones. Fíjense bien que la concentración de la enzima dentro de la célula es menor a 10 elevado a la menos 5 molar, y la concentración dentro de la célula van entre 10 a la menos 4 y 10 elevado a la menos 5 molar, es decir, por lo menos es mucho más bajo que la concentración del sustrato. Lo otro es que no se consumen durante la reacción, porque acuérdense que es una característica de los catalizadores, y aquí hay un dato freak bastante interesante. Dice, por ejemplo, cada molécula de enzima, dice molécula de enzima, pero dice cada enzima, puede catalizar la transformación de entre 20 a 36 por D elevado a las 6 moléculas de sustrato por minuto. O sea, es extremadamente rápido. No afectan el equilibrio de reacciones químicas irreversibles, obviamente, porque lo único que hacen es aumentar la velocidad, ¿ya? Así que no se interrumpe el equilibrio o no se afecta el equilibrio. Fíjense bien que también lo dijimos en la clase anterior, la mayoría de los catalizadores químicos operan en condiciones de reacción extrema, mientras que las enzimas lo hacen en condiciones más o menos suaves. El cuerpo oscila, bueno, estos son parámetros extremos, pero entre 10 grados Celsius, 50 grados Celsius y a pH neutro. Mm, Levemente básico. Acuérdense que el pH de adentro es 7,4 y la temperatura de nosotros va a los promedia entre 36,5 y 37 grados Celsius. Por lo tanto, sus condiciones son bastante amables.
Aquí sale lo que les decía yo, pues las enzimas son altamente específicas de una reacción y de sustratos. Los catalizadores químicos son mucho menos selectivos. Entonces, ahí hay una diferencia. Ahora sí, nos vamos a meter un poco más al aspecto energético. Vamos a hablar un poco de la anacatálisis y la energía libre. Acuérdense que la energía libre es el delta G. Y entonces dice que la catálisis acelera la reacción al estabilizar un estado de transición en relación con el estado fundamental. No sé si ustedes recuerdan que lo que nosotros decíamos, que realmente dónde era, por qué aumentaba la velocidad de reacción, no era porque la enzima se unía al sustrato, en realidad porque lo que hacía la enzima era estabilizar el estado de transición que se genera entre la enzima y el sustrato, y al estabilizarlo, ahí procede la reacción mucho más rápido, porque bajaba tanto la energía o la barrera de energía, que prácticamente el estado de transición tenía una energía similar a la del sustrato, y finalmente cuando decaían los productos, te decaían con una energía bastante alta. O sea, había una caída alta, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Disminuye la energía de activación, o sea que este delta G doble daga es mucho más pequeño, o sea, es mucho menor con respecto a la reacción sin catalizar, a eso me refiero. Y la constante de velocidad, la K, acuérdense que K, la velocidad nosotros la definíamos por K, aumenta, ¿sí? La catálisis no afecta el punto final de un equilibrio, sino que solo acelera la rapidez con la que se alcanza el equilibrio. Entonces, la energía libre de la reacción ahora, el delta G0 de la reacción, no tiene cambios o no se altera, y la constante de equilibrio, la Q de equilibrio, tampoco se altera. Y aquí está lo que yo les decía anteriormente, no me acordaba de esto. El perfil negro corresponde al perfil sin catalizar, entonces podemos ver que tenemos este delta G doble daga sin catalizar, que es bastante alto. Aquí está A es nuestro sustrato o reactivo y P el producto, obviamente. Entonces tenemos que de A, para llegar hasta a la conformación de complejo de estado de transición o de complejo activado, se requiere bastante energía, que es lo que hace el catalizador. Fíjense bien que tenemos otras etapas diferentes. Primero tenemos que se forma, llega a la zona del sitio activo, se une a la enzima y se genera este complejo A más catalizador, que es la enzima, sería entonces este complejo enzima-sustrato. Y finalmente, la energía de activación, la barrera de la energía, es mucho menor, de hecho, mucho más parecida a la de este complejo enzima-sustrato y a la vez mucho más cercana a la del sustrato solo. Y que lo que hace entonces que al disminuir esto aumenta la velocidad muchas veces. ¿Cómo se logra esta disminución de este valor de este delta G doble daga catalizado? Debido a que la enzima lo que hace es estabilizar el estado de transición. Y ya vimos cómo se estabiliza, con qué tipo de interacciones se pueden estabilizar. Y una vez que se estabiliza, entonces se genera este nuevo complejo producto enzima producto, y finalmente la enzima se tiene que desunir o salir de ¿cómo se llama este? Del producto para formarlo, y se genera el producto final. Y fíjense bien que hay tres puntos súper importantes. Primero, el delta G de reacción, que es la diferencia en que hay entre la energía A del sustrato, entre la energía de A, que es del sustrato, y la energía del producto, no la cambia la enzima. Es la misma de la reacción sin catalizar. Lo único que cambia es el delta G del estado de transición, o claro, de este punto. Este es el punto que cambia. Así que el sustrato, el producto y el delta G de la reacción no cambian con el efecto de la enzima. Y es lo que dijimos anteriormente, la enzima solo acelera la reacción, no modifica los demás parámetros. Si aumenta la velocidad. Así que ustedes pueden hacer esta comparación entre el perfil energético de la catálisis cuando está el catalizador, que es en rojo, y cuando no está el catalizador, que es en negro, y ver cómo cambia este perfil. Bueno, si volvemos entonces a hablar del estado de transición, el que cuando está ya dentro de la enzima, recuerden que la interacción entre un catalizador y un reactivo o complejo activado puede estabilizar uno u otro, ¿sí? El complejo activado es el estado de transición. El estado de transición se refiere más bien a la teoría del estado de transición, y a esta especie activada que tiene la doble daga se le conoce como complejo activado. Algunas veces uno le dice estado de transición porque la teoría se llama así, ¿ya?
Dice, si el complejo activado se une con más fuerza que el sustrato, la barrera de activación disminuirá, que es lo que está acá. ¿Ya? De alguna manera eso es lo que estamos explicando. Dice, sin embargo, el complejo activado no es una molécula, por lo que los catalizadores deben primero interactuar con el sustrato y luego liberar el producto final de la reacción. Es lo que les digo yo, el complejo activado estado de transición no es una molécula, es una especie transitoria que está en este instante, algún instante. Y en teoría lo que hace la enzima es asegurarse que casi todos lleguen a esta conformación. ¿Por qué les digo? Porque cuando uno ve un perfil de una reacción, ya, saquémoslo de una reacción de una biológica, que vamos a una química, y vemos este perfil que tiene esta línea muy bonita, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a ocurrir la reacción y vamos a ir viendo que hay ciertas moléculas de los reactivos que empiezan a tener la conformación de estado de transición. Pero cuando llegan a ese punto hay algunas que no alcanzan a llegar o no son las óptimas y algunas se devuelven a reactivos y otras proceden a productos. Por lo tanto, lo que hace la enzima de alguna manera es asegurarse de que la reacción proceda a productos sin que se devuelvan las moléculas a los reactivos, ¿sí? Y en general la reacción que nosotros vamos a ver es la siguiente. Es el sustrato más el catalizador para formar el complejo enzima-sustrato, después se forma el complejo producto-sustrato y finalmente lo que se termina o donde se termina la reacción es en el producto más el catalizador, es decir, se recupera la enzima. Veamos ahora cuatro situaciones, lo que se conoce como unión diferencial, cuatro situaciones distintas. Primero, fíjense bien en los diagramas. Tenemos, en algún caso, los delta G son prácticamente iguales, pero fíjense bien que disminuyen ciertas energías. Después vamos a ver que, esta energía de unión es más baja que la del sustrato. No sé si se dan cuenta que en este nivel está el sustrato y acá está mucho más abajo la unión este binding, esta unión que ocurre con el sustrato. Acá tenemos cuando la energía del sustrato eh, la energía de unión es distinta, la energía es mayor que la del sustrato, si lo pueden ver. Después tenemos cuando el delta G disminuye con respecto a la de no catalizada y además es menor que la del sustrato. Y ya tenemos este otro binding que todo es mucho más bajo. ¿Qué es lo que entonces dice la unión diferencial? Para explicarlo, dice, para acelerar una reacción, un catalizador debe estabilizar el 3S más de lo que estabiliza el sustrato, ¿sí? Incluso si esta estabilización tiene lugar en menos tiempo que el de una vibración de enlace por definición. Es decir, que es tan corto el tiempo que en ese poco tiempo se tiene que estabilizar el complejo. Y entonces aquí tenemos el sustrato más el catalizador, tenemos el catalizador uniéndose, ya que este es este punto de acá, este binding, esta es la unión que estamos viendo acá. Y aquí está, este es el estado de transición. Y fíjense bien, no sé si lo alcanzan a notar ustedes, que este estado de transición tiene mucho más interacciones con respecto a cuando el sustrato se une a la enzima, ¿ya? Ahora fíjense bien que como se ha unido, ha cambiado de alguna manera la forma del sustrato, porque acuérdense que el estado de transición no es el sustrato ni es el producto, porque en el sustrato podían estarse formando enlaces y rompiendo enlaces simultáneamente. Eso les tiene que quedar claro. Y una vez que pasa de este estado, es decir, cuando la enzima ha logrado disminuir esta parte, es decir, cuando estamos acá, lo que nosotros vamos a encontrar entonces es que se forma este complejo enzima producto que está estabilizado también y entonces en algún instante la enzima tiene que romper estas interacciones para liberar el producto final y ella reconstituirse y volver a hacer todo el proceso nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como unión diferencial. Ahora vamos a ver los tipos de catálisis que existen. Perdón, acá. Y vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de una catálisis que se conoce como catálisis por aproximación. ¿En qué consiste esta catálisis? Bueno, arriba está la definición y abajo está de alguna manera lo que dicen los sabios de este tema. Yo soy ignorante, o porque no es mi especialidad, pero en la parte biológica sobre todo soy más ignorante. Dice que el catalizador aglutina los reactivos aumentando sus concentraciones efectivas y los orienta con respecto a los grupos reactivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la enzima? Nuevamente, de alguna manera reacomoda el sustrato, cosa de que cuando llegue a la parte del estado de transición ya lo tenga casi estabilizado. ¿Ya? Entonces, eso es súper interesante.
Jenks, que es un autor, dice, la pérdida de entropía asociada con la restricción de rotación y traslación del sustrato debe ser compensada por la energía intrínseca de unión. Interacciones favorables de no unión, ¿sí? Y Bruce y Kirby dicen, la magnitud de este efecto viene dada por la concentración efectiva determinada por comparación si las constantes de velocidad de las reacciones bimoleculares e intramoleculares. Ya, esto es mucho más cinético, así que por si acaso puede ser un poquito más difícil de entender. Y cuando hablamos de aproximación intramolecular, porque estamos hablando de la catálisis por aproximación, vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Qué es una aproximación intramolecular? Se preguntarán ustedes. Bueno, dice, literalmente, una reacción intramolecular implica una menor disminución de la entropía y por lo tanto una disminución de la energía libre de activación, recordando que delta G es igual a delta H menos T delta S, ¿ya? Si nosotros vemos este gráfico, fíjense bien, tenemos una aproximación intermolecular, en el caso, por ejemplo, de A más B, y fíjense bien que requiere mucho más energía llegar a este estado de transición, a diferencia de la aproximación intramolecular, en donde efectivamente los reactivos, si bien son mucho más altos en energía, estos están requieren menos energía para llegar a este estado de transición, ¿sí? Es mucho más factible llegar a esta etapa, es mucho menor esta barrera y por lo tanto, una vez que lleguen a esta barrera, va a ser mucho más fácil llegar al producto. Por lo tanto, vemos que la aproximación intramolecular, tal como lo decía, hay costos energéticos, claro, requiere más energía llegar a este estado, a esta, no sé, podemos decir, interacción entre los reactivos, eh, pero después se ve compensado con que este delta G es mucho menor y por lo tanto la formación del producto está asegurada, ¿sí? Esa es la diferencia. Intermolecular, intramolecular, ¿sí? Ahora vamos a hablar seguimos hablando, perdón, de la aproximación intramolecular. Dice, muchos investigadores diferentes han propuesto muchas nociones para describir las sutilezas de la catálisis por aproximación. Por ejemplo, dirección orbital. Se propone la alineación de los orbitales para acelerar la reacción, ¿sí? Control de la estereopoblación. Se favorece un conformero reactivo entre varios. Acuérdense que yo les dije, siempre las moléculas, como tienen grados de libertad y pueden rotar, algunas, no todas, pero pueden moverse, hay un conformero que de alguna manera es mucho más, que es más preferido por la enzima que lo otro, porque este ya viene de alguna manera con menor energía. Y dice conformaciones cercanas al ataque. Se favorecen las conformaciones cuya orientación espacial conduzcan a la reacción deseada. Es decir, hay una predisposición de la enzima con cierto conformero para ese ser entonces catalizado. ¿Sí? Vamos a otro tipo de catálisis que se conoce como catálisis electrostática. En este caso, la estabilización de carga se desarrolla o es desarrollada en el TS, en el estado de transición. Y hay un ejemplo, o hay dos ejemplos, dice, la acerina y cisteína proteasa favorecen la formación de un intermedio tetraédrico estabilizando, perdón, la carga negativa desarrollada en el oxígeno, en un agujero de oxianón. Esto es algo más químico, por si acaso. Entonces aquí tenemos el agujero de oxianión, que está acá en esta zona. Entonces lo que dice esto es que la cisteína y la serina estabilizan formando un intermedio tetraédrico, que es lo que tenemos, lo que vemos acá. ¿Sí? Aquí está el intermediario tetraédrico. ¿Sí? Y por ejemplo, el ejemplo más específico aquí tenemos la papaína, que es una proteasa, la papaína, que tiene una cisteína en este caso. ¿Sí? Me parece que hay algo erróneo, ¿no? Lo voy a revisar después. Siguiendo con la catálisis electrostática, dice, puede ser muy importante, considere el triple mutante de la subtilicina, donde se reemplaza cada residuo de su tríada catalítica, y ahí están los residuos de la tríada catalítica, y dice que
cataliza la proteólisis 10 elevado a la 6 veces menos que la enzima nativa, pero la reacción con el mutante sigue siendo 10 elevado a la 3 veces más rápida que la reacción no catalizada, ¿sí? Es decir, se catalizan ambas reacciones, porque hay una mutante, esto es lo que está diciendo, eh, y por lo tanto, aún así hay un efecto catalítico. Dice, una parte importante de la catálisis se debe al entorno electrostático, ¿ya? Habría que revisar no sé si hay una imagen, no, justo no hay una imagen de la catálisis electrostática, a lo mejor sería bueno complementar esto con una imagen para les quedara más claro a ustedes, ¿ya? Déjenme ver, ya. Voy a explicar la catálisis por metales y ahí me voy a detener, ¿les parece? Para llegar a la diapo 30 y después en las últimas diapos las vemos la siguiente clase. La catálisis por metales, que es otro tipo de catálisis, dice, las cargas electrostáticas desarrolladas en el estado de transición también pueden estabilizarse mediante iones metálicos. Ahí hay un error. La coordinación de un ligando por un metal, como un ácido de Lewis, también puede conducir a la polarización de un ligando. Por ejemplo, el pKa del agua unido al metal es de 7,2, lo que facilita la desprotonación y genera OH como nucleófilo. Por ejemplo, el agua ligada a zinc en la anhidrasa carbónica, una metaloenzima altamente eficiente, así como ciertos modelos de enzima, ¿sí? Entonces, decir que los metales también tienen un efecto en la catálisis, también ayudan a la estabilización. Nosotros vimos anteriormente cómo estas distintas estabilizaciones aportaban en energía. Ya les dije que la covalente era por lejos la más estable, pero las otras también implican estabilización y ya estabilizar algo implica entonces que hemos disminuido la barrera de activación.